Retomamos este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Lucas, a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales, Iglesia Católica. En mi presentación, con la debida adaptación, seguiré la estructura y el contenido del curso del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Doglio en Bible Claret, el Evangelio según San Lucas. El tema de hoy es la narración de la pasión que encontramos en los capítulos 22 y 23 del Evangelio según San Lucas. Dejo de compartir pantalla y vamos al contenido del texto. Jericó es la última etapa para quienes van a Jerusalén. En Jericó, Jesús encontró a Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, un hombre que parecía irrecuperable, pero en vez, cuando Jesús entró en su casa, se produjo la conversión. Entró la salvación a través de la persona de Jesús. La salvación entró en la vida de Zaqueo. Dejada Jericó, Jesús sube a Jerusalén. Son aproximadamente unos 30 kilómetros de camino, un camino muy empinado, cuesta arriba, hacia la ciudad santa, cruzando un desierto árido, el desierto de Judá, la última etapa antes de llegar a la ciudad santa. Jesús es recibido triunfalmente y durante algunos días desempeña un ministerio de predicación en el templo, pero colisiona inmediatamente con las autoridades. El evangelista Lucas, cuya narración estamos siguiendo, sigue en este punto la antigua tradición y está perfectamente en consonancia con los otros dos sinópticos, Mateo y Marcos. Recordemos que una característica de Lucas es la gran inserción del viaje. A partir del capítulo 9, versículo 51, Lucas dice que Jesús endureció su rostro y tomó la firme decisión de ir a Jerusalén y partió. Esto llega hasta el capítulo 19, cuando Jesús llega a Jerusalén. Lucas dedica al viaje, a esta gran inserción así llamada, dedica al viaje 10 capítulos, no describiendo realmente el viaje, sino ofreciendo la oportunidad de un camino pedagógico, de un itinerario formativo, durante el cual Jesús educa a sus discípulos. Y durante este viaje fue encontrando a varias personas, y el evangelista narra catequísticamente estos encuentros. Terminado el viaje, ya en Jerusalén, tiene lugar el acontecimiento fundamental de su vida y de su misión, su muerte y resurrección. La narración de la pasión ocupa los capítulos 22 y 23 del Evangelio según Lucas. Sigue la trama de la tradición, atestiguada sobre todo por el evangelista Marcos, el primero, el más antiguo, que ha escrito esta narración, entre otras. Lucas, por tanto, heredó una narración de la tradición y la reproduce, pero agrega muchos detalles, especialmente dando un tono particular a toda la narración, al presentar el rostro de Jesús como manso y sereno, no obstante todo lo que va sucediendo. El tono del relato, entonces, el tono del relato lucano de la pasión, es un tono sereno y calmado. No hay insistencia en la violencia o en la angustia por parte de Jesús. El evangelista quiere resaltar cómo Jesús sabe afrontar las dificultades con pleno control de sí mismo y capaz de manejar esta situación, ofreciendo muchos ejemplos de benevolencia
y de misericordia, precisamente hacia los enemigos que lo maltratan. La narración de la pasión comienza con la preparación de la cena pascual, durante la cual Jesús instituye la Eucaristía y luego revela al traidor, a aquel que lo entregó, y ofrece una preciosa enseñanza de humildad y servicio a sus discípulos. Después de cenar, dice el texto, entrada la noche, salen hacia el huerto de Getsemaní. Es el monte de los olivos donde Jesús solía retirarse a orar. Y Lucas ofrece una descripción particular de esta oración. Agrega un nuevo elemento. Un ángel se presenta a Jesús. Un ángel enviado por el Padre para consolarlo. El evangelista quiere decir que Jesús no está solo en este momento dramático. No es una oración desesperada y angustiada, sino que está consolado por la presencia del Padre. Entra en la lucha, como dice 22:44. En griego se usa la palabra agonía. La oración de Jesús se califica como agonía, como lucha, pero no en el sentido de que Jesús se está muriendo, está jadeando. No, no. El texto griego dice kaigenómenos en agonía, es decir, estando en la lucha. Jesús es plenamente consciente, lúcido, sano. Sabe lo que está a punto de suceder y la batalla, la agonía, la lucha, se lleva a cabo dentro de él. Es una lucha contra el espíritu del mal, contra las fuerzas negativas. Dice Lucas, y es el único en hacerlo, que rezando más intensamente, su sudor eran como gotas de sangre que caían al suelo. No dice que Jesús sudó sangre, sino que su sudor era similar a gotas de sangre. Jesús, entonces, en intensa oración, suda como si estuviera luchando, como si estuviera luchando contra alguien. Es un sudor que se asemeja a gotas de sangre y la referencia a la sangre es intencional. Sangre que derramará abundantemente después. Pero ya antes, en la oración, Jesús se involucra totalmente, pues para Lucas, él es un hombre de oración, un hombre que sabe rezar, es un hombre que en la oración se deja conformar plenamente al proyecto del Padre. Mientras está en este combate de oración, llega un grupo, algunos traducen una multitud, guiada por Judas, 22:47. Jesús es arrestado. Pedro no entendió el discurso de Jesús. Se armó con una espada, a pesar de todo, y quiere usarla. Saca la espada y golpea a uno de los sirvientes que estaba arrestando a Jesús. 22:50. Pero Jesús hace un gesto prodigioso y sana la oreja del herido. Versículo 51. Notemos la diferencia. Pedro utiliza la violencia, corta la oreja derecha de este enemigo y Jesús, tocándole la oreja, lo curó, dice Lucas. Jesús demuestra que sabe vivir lo que enseñó a los demás. Está haciendo efectivamente el bien a aquellos que lo persiguen. El error del discípulo es el uso de la fuerza, de la violencia. Intenta defender a Jesús haciendo el mal, golpeando al oponente con violencia. No es este el estilo de Jesús.
no es lo que él enseñó, no es lo que él quiere. Es un gesto importante. Jesús recoge esa oreja cortada y la vuelve a pegar. Le hace el bien a aquel que lo está arrestando injustamente. Es una obra de misericordia. Es la actitud con la que Jesús demuestra estar del lado del hombre. No quiere usar sus propias fuerzas. No se defiende con la potencia divina. No huye, no se esconde. No usa ningún artificio prodigioso. No lucha contra los enemigos y mucho menos los fulmina. Este es el estilo de Dios, esta es su misericordia, que obra el bien a quienes lo maltratan. Y es esta misericordia la que salva al mundo. Jesús, arrestado, es llevado a casa del sumo sacerdote. Pedro lo sigue y frente a una sirvienta que repetidamente le pregunta si es él también del grupo del Nazareno, Pedro por 3 veces dice que no lo conoce. Es la tradicional narración de la negación de Pedro. Lucas la reproduce, pero agrega un espléndido detalle. La tercera vez que Pedro dice que no conoce a Jesús, el Señor, dándose vuelta, fijó su mirada en Pedro y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús. Salió llorando luego amargamente, dice el texto. Subrayamos este aspecto tan delicado e importante. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Ya hemos visto otras veces cómo Lucas usa el término Señor para calificar a Jesús, precisamente en la narración, a lo largo de la narración. Y cuando llama a Jesús Kyrios, lo hace para enfatizar la divinidad de Jesús, su papel divino. No es simplemente la figura histórica de Jesús, es el Señor mismo quien mira a Pedro. Jesús estaba en la sala del sumo sacerdote, dentro del palacio. Pedro está afuera. ¿Cómo hizo para mirarlo? ¿Lo miró desde una ventana? No nos interesa la reconstrucción simplista de una crónica. Lo importante aquí es esa mirada, la mirada del amigo que golpea al corazón. Pedro se siente traspasado, perforado por esa mirada de Jesús. Es una mirada de bondad y al mismo tiempo una mirada de reproche. Es una misericordia terapéutica o una terapia misericordiosa. Jesús mira con mucho cariño a Pedro, a ese Pedro que lo ama de palabra, pero con los hechos lo niega. La mirada de Jesús hiere, traspasa el corazón de Pedro y lo cura, haciéndolo llorar amargamente. Hay aquí una vez más un ejemplo de esta misericordia terapéutica. Con la mirada, Jesús hace llorar a Pedro y llorando, Pedro reconoce su error, pide perdón y cambia. Es precisamente el momento en el que el discípulo pecador, que tiene una idea equivocada del proyecto de Jesús, que hace gestos equivocados, que centrado en sí mismo falla, se encuentra ahora transformado por la gracia de Jesús. Jesús es llevado ante Pilato y Pilato, oyendo que el prisionero es de Galilea, intenta despreocuparse de Jesús enviándolo a Herodes. Y este es otro episodio exclusivo de Lucas, el interrogatorio de Jesús frente a Herodes Antipas, hijo de ese Herodes el Grande, responsable de la masacre de los inocentes en el momento del nacimiento de Jesús. Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea. Es él quien hizo matar a Juan el Bautista.
En los días de Pascua estaba en Jerusalén, donde tenía un lujoso palacio. Si Jesús es de Galilea, es un súbdito de Herodes Antipas, y Pilato se lo envía para que sea este Herodes el que haga el juicio. Herodes se regocija de encontrar a Jesús. Hacía tiempo que quería verlo, dice Lucas. Había oído hablar de Jesús, quería verlo hacer algún prodigio. A Herodes se lo describe como un hombre superficial, un títere, un hombre que no tiene auténtica personalidad. Espera que Jesús hiciera algún artificio propio de un mago. No está interesado en su mensaje o en su persona. Le hace un montón de preguntas curiosas y Jesús no le dice ni una palabra. Jesús habla con Pilato, va a la casa de los pecadores, se adapta a todos, pero frente a Herodes calla, ni siquiera una palabra. Herodes se ofende y lo insulta, se burla de él, lo envía de mal modo nuevamente a Pilato, sin haber encontrado ninguna falta en Jesús, pero sin haber tenido tampoco satisfacción alguna. Pilato reitera por enésima vez que no encuentra ninguna falta, ninguna culpa en él, pero al final, por cobardía, cede y condena a Jesús según la petición de los judíos. Durante el traslado del condenado al lugar de la ejecución, Lucas agrega el encuentro con las mujeres de Jerusalén, figuras femeninas que lo acompañan con cariño, llorando por él. Pero Jesús no quiere este llanto y les advierte, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, lloren por sus pecados. Como lo hizo con Pedro, ahora invita a las mujeres a llorar por sus pecados, o sea, a cambiar de mentalidad para entender dónde está realmente el mal y darse cuenta de que lo que Jesús está haciendo ahora es el momento de la salvación, de la liberación. No busca la conmiseración, la lástima. No quiere el lamento de hombres y mujeres, sino que espera que su obra de misericordia produzca efectos reales, con cambios auténticos en la vida. Lucas pone en boca de Jesús, en este momento dramático y extremo, dos espléndidas oraciones introducidas por la invocación Padre. Mientras lo clavan en la cruz, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En 23:34. De esta manera intercede por los pecadores. Y la última palabra antes de morir es la entrega de la propia vida en manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas cambia este versículo del Salmo 21 usado por Marcos y Mateo. Recuerden que Marcos y Mateo decían, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Lucas lo cambia porque teme que sus lectores griegos no sepan colocar este versículo como el texto de un salmo que contiene una gran esperanza y que podría parecer, como lamentablemente dicen muchos comentadores, una frase de desesperado. Entonces, ese Salmo 21, citado por Marcos y Mateo, que comienza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, termina con un grito de esperanza y de confianza en Dios. Entonces, las primeras palabras, y esto lo podían entender los destinatarios de Marcos y Mateo. En cambio, Lucas coloca, para expresar esta misma esperanza, coloca en labios de Jesús otro salmo, el Salmo 30, el versículo 6 de este salmo. Entonces, repito,
Para mostrar que la oración de Jesús es de gran confianza, Lucas reemplaza el versículo citado por Marcos y Mateo con otro versículo tomado del Salmo 36, que dice: en tus manos entrego mi espíritu. Agrega la invocación de Padre para mostrar cómo Jesús se relaciona con Dios como auténtico Hijo. Padre, en tus manos abandono mi vida, en tus manos entrego mi espíritu. Y hay una escena exclusiva narrada solo por Lucas, el encuentro vértice en la vida de Jesús. Uno de los dos bandidos crucificados junto con él no lo insulta, sino que le pide misericordia. Evitamos usar aquí el término ladrón, que es un latinismo, del latín latro, latronis. No es el ladrón o el gran ladrón, si se quiere, sino que es un bandolero, un bandido. Probablemente podríamos decir que pertenecía al grupo de los celotes, un hombre del partido armado, un mercenario que intentaba cambiar el mundo con violencia. Reconoce que se equivocó de haber merecido esa infame condena de la cruz y reconoce que, en cambio, Jesús no hizo nada malo. Y luego se dirige a él llamándole por su nombre. Es un dato interesante. Es el único en el Evangelio que se dirige al maestro de Nazaret, al Señor, llamándolo Jesús, Yehoshua o Yeshua, y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Confía en este rey crucificado y le pide como amigo: acuérdate de mí. Jesús le responde con una afirmación de confianza, de certeza. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy es el hoy de la salvación. Es el anuncio de la posibilidad de estar con Jesús. El paraíso es el jardín. Es una palabra muy rara en el Nuevo Testamento. Solo aparece aquí en los Evangelios, y una vez en San Pablo y otra en el Apocalipsis. Dice: estarás conmigo. Es la garantía que Jesús le da. Has confiado en mí. Puedes estar tranquilo, puedes estar seguro de que estarás conmigo. Y este es el significado de su cruz, de su muerte redentora. Cuando todo ha terminado, Lucas describe la escena con trazo de maestro, con expresiones originales. Dice en el 23:48: sus conocidos se mantenían a distancia y observaban todo. Toda la multitud que se había congregado para el espectáculo, al ver lo sucedido y pensando en ello, se volvía dándose golpes en el pecho. El texto griego usa el término theorian. En español se traduce como espectáculo. La escena de la pasión de Jesús, su crucifixión, es un espectáculo, es decir, una cosa para mirar, para ver, para ser considerada. Es un evento extraordinario. Todos los que habían venido a ver ese espectáculo, pensando en lo que había sucedido, volvían a casa golpeándose el pecho. Es una señal de arrepentimiento. De la cruz de Cristo nace el arrepentimiento de la multitud. El que observa su pasión, quien lee y medita la pasión del Señor repensándola, vuelve a casa cambiado, golpeándose el pecho, reconociéndose pecador, como Pedro, como el bandolero, ese con el cual Jesús también es crucificado,
como toda la humanidad que tiene necesidad de esa misericordia, que en la cruz lleva a cabo el proyecto y convierte, o sea, salva a la humanidad. Fin de la presentación.